El multitasking puro no existe. O haces una cosa o haces otra. El cerebro no da para más. Ahora, lo que sí puedes hacer es ir pasando de una cosa a otra cada pocos segundos. Lo interpretamos como multitasking. Hago dos cosas a la vez. No. Dedicas 10 segundos a esto y 10 segundos a lo otro. Es que nos hemos convencido de que si tienes 10 minutos sin nada que hacer estás perdiendo el tiempo y tienes que ocuparlos en... No. Todos necesitamos un rato en la agenda sin nada programado que hacer. Esto mejora la sensación de bienestar. Y además estimula capacidades tan interesantes como la creatividad. David Bueno, doctor en biología, especialista en genética del desarrollo, neurociencias y su relación con el comportamiento humano. Ha sido investigador en la Universidad de Oxford y autor de más de 25 libros. Su trabajo une ciencia, arte y pensamiento crítico para ayudarnos a entender mejor cómo funciona nuestra mente. Considerar que hombres y mujeres tenemos capacidades diferentes, esto es muy reciente. En el Paleolítico no había diferencias significativas en cuanto a las tareas. Eso se inventó posteriormente. No es que el hombre era el cazador, se cazaban todos. Siempre podemos mejorar cualquier habilidad que tengamos y desarrollar habilidades nuevas. ¿A cualquier edad? Parece que estamos ante una nueva generación menos inteligente que antes, más distraídos que nunca. ¿Qué piensas tú al respecto? David Bueno, bienvenido a Lo Grande Podcast. ¿Cómo estás? Hola, muy bien. Un placer tenerte en este espacio y esta vez para hablar del fascinante mundo de nuestro cerebro y cómo podemos desarrollar nuevas habilidades. David, ¿es cierto? O bueno, cada vez veo más personas que hablan acerca de las generaciones anteriores, ¿no? Y hacen una comparativa a las nuevas generaciones. Y muchos de ellos escucho afirmar que parece que estamos ante una nueva generación como que menos inteligente que antes, con menos vocabulario que antes, más distraídos que nunca. Lo atribuyen pues eso al uso de las pantallas, al cambio en el modelo de educación, a la crianza que parece como más blanda que antes, ¿no? ¿Qué piensas tú al respecto desde tu postura como biólogo, como neuroeducador? ¿Realmente está cambiando nuestro cerebro, está cambiando la forma en la que aprendemos? ¿Estamos menos inteligentes que antes? ¿Qué piensas? Mira, que está cambiando seguro, porque el cerebro cambia siempre. Decir que no cambia sería negar la propia humanidad. Pues, por supuesto está cambiando. Lo que yo no comparto es esta visión, a veces incluso fatalista, de que cada vez estamos peor. Pero yo lo he oído decir en mi entorno, cuando mis hijos eran pequeños lo oía decir de mis compañeros, padres también, lo oía decir de mis padres cuando yo era pequeño y de sus amigos, sí. Lo oía decir de mis abuelos sobre mis padres, y es que incluso hay frases de los grandes filósofos griegos clásicos, Platón, Sócrates, Aristóteles, escritas por ellos o por sus discípulos, frases que decían: no sabemos qué les pasa a la juventud de ahora, que van por las calles sin tener las ideas claras, qué va a ser de nosotros. A ver, si desde hace más de 2500 años cada generación hubiese sido peor que la anterior, nos hubiésemos extinguido hace muchísimo tiempo. Es verdad. Y no es cierto. Y no solo en la tradición occidental, que nació en Grecia, de hecho, la cultura occidental. Confucio, tradición oriental, tiene frases parecidas de hace 1500 años. Es una dinámica porque nos cuesta entender la gente joven, porque nosotros ya no somos jóvenes, y olvidamos todo lo que pensábamos cuando éramos jóvenes. Claro, a ver, la forma de vivir la adolescencia y la juventud cambia, porque cambia el entorno social, histórico, incluso el tecnológico. Completamente. Van cambiando. Sí. La forma de manifestarnos cambia, porque depende de nuestro entorno. Pero no somos ni peores, ni nuestros hijos son peores. Lo que sí, estos cambios están llevando, y esto se empieza a ver ya algunos datos, hacia una mayor dificultad para focalizar la atención de forma consciente. Claro, a ver, esto en principio ni es bueno ni es malo. Okay. El cerebro se adapta a lo que encuentra. ¿Y qué ha encontrado el cerebro de los jóvenes ahora, de los adolescentes? Pues un mundo donde todo sucede con tanta rapidez a través de la tecnología digital, y yo puedo ir pasando
una cosa y otra y otra y otra. Es una avalancha de datos tan impresionante que al cerebro le cuesta más focalizar la atención en algo, porque ya viene otra cosa enseguida que también te llama la atención. Claro, esto llevado al extremo, pues por supuesto no es beneficioso. Lo que no sabemos es dónde va a terminar todo esto. Pero esto ha pasado siempre, es decir, seguro que nuestros padres o nuestros abuelos pensaban ahora ya no tienen la paciencia que teníamos nosotros. No, y seguro que no la teníamos. Seguro que no, porque en la época, yo pienso en mis abuelos, ahora hubiesen cumplido, pues mira, pues 115 años, si estuviesen vivos. Claro, es que no había ni teléfono, no había ni televisión, no había ni radio. Y era otra forma en la que nos comunicábamos. Claro, cuando llegabas a casa, ¿qué hacías? Charlar con tu entorno, sentarte a descansar, tenías tiempo para pensar, más que el que tenemos nosotros, y nosotros tenemos más que el que tienen nuestros hijos. Por eso digo, mientras no se vaya a un extremo exagerado, el cerebro se está adaptando. Muy bien. A mí me preocupa más, y tú lo has dicho, es la pérdida de vocabulario, de expresión oral. Yeah. Y eso sí que también se está empezando justo ahora a detectar. Las familias creemos estar tan ocupados que dedicamos menos tiempo a hablar con nuestros hijos. Hay un estudio que se publicó hace poquísimo tiempo, este 2025 en Australia, donde muchas familias solo dedican 5 horas a la semana a hablar con sus hijos pequeños. Eso es ridículo. Eso me mata. Es absolutamente ridículo, porque los niños aprenden a hablar escuchando a sus padres y viendo cómo sus padres les escuchan. Y estamos detectando en el sistema educativo, aquí también, en toda Europa, en todo, yo creo que en todo el mundo prácticamente, una pérdida de vocabulario y sobre todo de complejidad lingüística. Estructurar las frases con subordinadas, con adjetivos, con adverbios. Y eso lo que hace es empobrecer el pensamiento. Eso a mí me preocupa más esto que todo el resto. ¿Y eso tiene que ver también con la inteligencia? Bueno, la inteligencia es muy global y por supuesto también el pensamiento, la complejidad del pensamiento influye con la inteligencia. Muy bien. Entonces es posible que en un futuro veamos una menor puntuación en los test de inteligencia debido a esto. De momento no, ¿vale? Sí que hay test que parecen indicar que ha ido bajando esas últimas décadas. Esto es algo que se llama el efecto Flynn inverso. Te lo cuento. Sí, por favor. Hace el año 1985, un psicólogo americano que se llamaba Flynn estudió cómo había ido cambiando el cociente de inteligencia desde principios del siglo XX hasta 1980. Lo hacía por décadas, para simplificar, ¿no? Sí. Y lo que vio es que cada década el cociente de inteligencia había ido aumentando unos 3 puntos cada década. Él lo atribuyó a una mejor alimentación. La alimentación mejoró muchísimo en el siglo XX y como el cerebro tiene que tomar alimento, mejor alimentación, mejor cerebro y una mejora de los sistemas educativos que por supuesto también han mejorado mucho durante el siglo XX. Esto quedó aquí. En 2015, otro grupo de investigadores repitió el mismo experimento entre 1980 y 2015. Y lo que vieron es que cada década el cociente había ido bajando casi 7 puntos. Y lo llamaron el efecto Flynn inverso, porque estaba bajando. Lo atribuyeron a comida rápida, con más azúcares, pero menos nutritiva que la comida ultraprocesada que ahora mismo está... Pues... Y lo que ellos llamaron la degradación del sistema educativo. Claro, yo ese artículo hice una aportación posteriormente, es algo que en ciencia pues puedes hacer, puedes dar una carta a la revista diciendo no discuto que no haya podido haber algún cambio de estos, pero hay otra interpretación posible. Y es que el test de inteligencia que se pasó en 1985 era el mismo que se pasaba en 1950. Y es el mismo que pasaron en 2015 para hacerlo comparable. En ciencia tiene mucho sentido hacerlo así, pero si el sistema educativo ha cambiado
y tú mides los mismos parámetros que antes, vas a puntuar 50, menos. Imagínate, claro. Seguro. Es como si haces que un deportista se entrene para correr los 100 metros lisos y después le evalúes en una maratón. Pues no. Seguro que no. Y para entender mejor esto, ¿qué es lo que mide el coeficiente intelectual? O sea, ¿qué mide y a qué nos estamos refiriendo cuando hablamos de una persona inteligente, ¿no? Porque aquí cada uno tiene su punto de vista diferente. Y los hay muchos. Mira, a ver, los test convencionales miden básicamente capacidad de deducir cosas a través de la lógica y la matemática. Vale. De expresarte también lingüísticamente y hacer correlaciones lingüísticas, y lo que se llama un procesamiento espacio-visual. Es enseñarte un polígono desde una perspectiva y ponerte 4 modelos cómo se vería si lo girase 180 grados. Tú tienes que imaginar cómo gira dentro de tu cerebro, ¿no? Esos son los más convencionales porque son los más fáciles después de puntuar, es tipo test. Vale. Y eso mide cosas que son muy importantes de la inteligencia, pero no la mide toda. La inteligencia tiene muchísimos más factores que no pueden captarse de esta manera, que deben captarse habiendo un psicólogo especialista delante, hablando contigo durante rato. Por ejemplo, capacidades interpersonales de socialización. Eso también es inteligencia. Yo puedo tener una gran capacidad lógico-matemática, pero si no sé expresarme no lo voy a comunicar y no se va a percibir eso. Claro. La intrapersonal, autoanalizarme para saber qué es lo que quiero, cómo soy yo, y para poder decidir sobre mi propia vida. Eso también es inteligencia. Una persona que no decide puede ser un escritor brillante, pero su vida no le irá bien porque no decide él. Aspectos se llaman físico-cinestésicos del movimiento. Ahora, una persona que gestiona mejor su cuerpo, no solo somos cerebro. El cerebro está dentro de un cuerpo, forma parte de nuestro cuerpo. Y el cuerpo es importante porque a través del cuerpo percibimos nuestro entorno. Con el tacto, con el movimiento, eso también nutre nuestra inteligencia. Hay muchos aspectos diferentes, incluso se habla de la inteligencia espiritual, que no tiene nada que ver con la religión. Muy bien. Y eso quiero dejar muy claro. En neurociencia se distingue lo que es religiosidad de espiritualidad. ¿Y cómo lo define la espiritualidad? Mira, la espiritualidad es la sensación de pertenencia a un todo más amplio. Está muy relacionado con la sociabilidad. Si yo soy muy individualista, muy egoísta, tengo poca capacidad espiritual en este sentido porque no comparto con mi entorno. No me siento parte de un sistema, de algo integrado en... Sí, exactamente, es esto. Y la religiosidad es simplemente el cumplimiento de unas normas establecidas, te las creas o no. ¿Cuál crees, David, que es el mayor peligro para nuestra inteligencia en la sociedad actual? Uno... Voy a decir un par o tres. Vale. Lo que pasa cuando se habla con un científico, que nunca decimos nada al 100% por si acaso, ¿no? Pero, vale. A ver, uno es el estrés. Y también todos los test indican que el estrés personal y social ha ido aumentando estas últimas décadas. El estrés puntual no debe preocuparnos nunca. Va y viene. Es un mecanismo de supervivencia ante una situación que pueda ser una amenaza. No pasa nada. El problema es el estrés crónico. El estrés crónico no solo perjudica toda nuestra fisiología, sino nuestro cerebro y disminuye la eficiencia de funcionamiento. Incluso puede llegar a bloquear aspectos cognitivos tan importantes como la capacidad de reflexionar, de planificar, de decidir, basándonos en los razonamientos previos que hayamos hecho. No decidir impulsivamente, eso lo podemos hacer siempre, no, sino pienso, decido y lo aplico, y también de gestionar nuestro estado emocional, es decir, evitar ser demasiado impulsivos. Claro, el estrés ha ido aumentando, y eso lo detectan todos los índices que se están analizando desde hace ya algunas décadas. Claro, se quita capacidad de reflexión, de planificación, todo tiene que ser inmediato. Para mí es uno de los hándicaps que se están produciendo y que deberíamos ponerle freno. Claro. Tiene que ser un freno social, pero también un freno individual.
el tener todo el día ocupados es algo nefasto. Todos necesitamos, y más los niños y las niñas y los adolescentes, pero los adultos también, ¿eh? Cada día necesitaríamos tener un rato en la agenda sin nada programado que hacer. Imagínate que ahora le digas a alguien no tengas nada que hacer, es que es prácticamente imposible. Sí, es que nos hemos convencido o nos han convencido de que si tienes 10 minutos sin nada que hacer estás perdiendo el tiempo y tienes que ocuparlos en... No. Cuando no tenemos nada que hacer, después nos ocupamos en lo que nos apetece en ese momento, que eso es lo bueno. Cuando no tenemos nada que hacer, se conecta una red del cerebro, se llama red neuronal por defecto, que no es que sea un defecto, se llama así porque es la que se conecta cuando no estamos haciendo nada, que es la que permite reconectar y recalibrar todas las áreas del cerebro y resituarnos en nosotros mismos. Claro, es la autopercepción, es la capacidad de asumir cómo es nuestro entorno, qué parte ocupamos nosotros en nuestro entorno. Esto mejora la sensación de bienestar, te sientes más integrado, te sientes más tú, y además estimula capacidades tan interesantes como la creatividad. La creatividad surge de esta red. Eso lo hemos vivido todos. A veces queremos hacer algo, ¿no? Y le damos vueltas y no encontramos cómo conseguirlo. Y al final decimos, bueno, es igual, paso. Me voy a tomar un café, a molestar al vecino, lo que sea, ¿no? Y al cabo de 10 minutos, del tiempo que sea, de repente nos viene esa idea. Sí. Como no estábamos haciendo nada, se conecta a la red neuronal por defecto, el cerebro es obediente, aunque no estemos forzándolo, él sigue pensando en el problema que le hemos generado, y como se conecta a esta red que reequilibra todo el cerebro, muchas veces encuentra eso que estábamos buscando. Wow. Y cuando te refieres a no hacer nada, es realmente no hacer nada, porque a veces uno dice, no hago nada, pero realmente estoy recogiendo las cosas, o estoy pues en el ordenador haciendo nada. ¿Qué es realmente no hacer nada? Bueno, depende mucho de cada persona. Es una, sí. Iba a decir que así es como una actitud vital de un momento dado. Es decir, yo puedo no hacer nada viendo cómo se pone el sol tras las montañas o a la orilla del mar. Puedo no hacer nada mientras estoy lavando platos. Yo, por ejemplo, cuando lavo platos no hago nada. ¿Por qué? Bien. Porque me pongo en piloto automático Vale. y voy enjaguando y mi cerebro está divagando. Yo no pienso en cada plato como lo lavo, me pongo en piloto automático. Sentarse a veces, yo qué sé, en el sofá a ver alguna serie Sí. que no te llame mucho la atención. Es decir, si es una serie muy exigente, que estás en tensión, haces. Sí. Pero esas que te sientas y te relajas, y que si alguien te habla, tampoco no te has perdido nada, eso es no hacer nada. En mi caso, andar por el monte. A mí me gusta muchísimo hacer senderismo, montañismo. Salgo cada domingo con mi esposa y a veces solos, a veces con un grupo de amigos. Andar por el monte es no hacer nada. Para mí, dirías, hombre, sí que haces, caminas, sí, pero como estás pendiente de no tropezar, Sí. el cerebro divaga. Yo no estoy haciendo nada con mi cerebro en ese momento, estoy disfrutando del entorno, de la brisa, de los sonidos, de los olores, de los colores, ¿vale? O ir en moto. Yo cuando salgo por trabajo, cuando salgo de Barcelona por trabajo, siempre que puedo salgo con mi moto y muchas veces me dicen, ¿y por qué no vas en tren? No sé, incluso a Madrid, a Galicia, Andalucía. Dice, ¿puedes aprovechar para trabajar mientras vas en tren? Digo, es que no quiero trabajar. Tremendo. Sí, es que tenemos que encontrar cualquier hueco para ser productivos. Claro, no, yo me tomo ese día libre, después a lo mejor me tengo que trabajar el sábado para compensar, bueno, pero ese día yo me lo tomo libre y disfruto haciendo lo que es una de mis grandes pasiones, sin pensar en nada, disfrutando. Pues es eso. No hace falta que sea todo un día entero, Claro. Tampoco que cada día tengamos media hora o 40 minutos sin nada que hacer, pues a veces 2 o 3 días que no lo podemos encontrar, pero después dediquemos una tarde a pasear. Me encanta. Ir de compras, Sí. sin tener nada que comprar en nuestra mente, simplemente mirando los escaparates, es no hacer nada. Interesante. Hay muchísimas maneras. Ahora vamos a seguir profundizando en eso, pero no me quiero saltar este tema porque creo que es súper importante y lo acabas de mencionar también, el tema de las redes sociales, ¿no? Que a ver, no vamos a satanizar que al final son parte de nuestra vida, las estamos integrando de alguna manera, pero ¿tú crees que
¿Cómo funciona hoy en día las redes sociales? ¿También está cambiando cómo nosotros pensamos? O sea, nuestro sistema cognitivo se está transformando, no solamente nuestra forma en la que pensamos, nuestro cerebro en sí. ¿Tú crees que lo está cambiando de alguna manera? A ver, que lo está cambiando seguro, porque el cerebro, como es plástico y se adapta a lo que encuentra, Claro. pues está cambiando con las redes sociales. Otra cosa es estos cambios si nos van a ser perjudiciales o no. ¿Vale? Yo creo que aquí es donde hay que poner el foco. A ver, las redes sociales son muy interesantes, yo creo que las usamos todos, Claro. pero debemos saber ponerle freno a las redes sociales. Sí, porque siento que, por ejemplo, cuando yo uso una red social, a veces pasa un tiempo que incluso pierdo la noción del tiempo, que eso es fatal en algún punto, ¿no? O sea, siento que no hago nada, pero también pierdo tiempo. Pero ¿sabes qué es lo curioso? A veces siento que termino más ansiosa que antes. Siempre. Es que es uno de los efectos que producen. Porque como son tan breves, lo que tú ves en una red social, no sé, estoy pensando en Instagram. Yo sigo pues una docena de Instagramers que, bueno, hablan de animales, de montañismo, cosas que me interesan a mí. Y a veces te sientas, me siento en el sofá y digo, va, 10 minutos, vamos a ver qué han publicado hoy. A veces han pasado 20 minutos y no me he dado cuenta. Porque después de este sistema de scroll infinito, te va sugiriendo otros y cada vez más interesantes y te pasa el tiempo volando. Claro, como son tantos, con tanta aceleración, el estrés aumenta. El estrés aumenta porque la atención consume mucha energía y el cerebro necesita de alguna forma aumentar nuestro estado de alerta. El estrés es el estado de alerta incrementado porque hay tanta información que no puedes estar por todo, sino. Claro. Por eso son fantásticas para muchísimas cosas si sabemos acotar el tiempo de uso. Si no, son perjudiciales, son tóxicas para estas capacidades cognitivas que son cruciales, capacidad de planificar, de reflexionar, de encontrarte a ti mismo, de gestionar tu estado emocional. A mí lo que más me preocupa, los adultos por supuesto también, pero son sobre todo los adolescentes. Claro. Hicieron un programa por la televisión hace un año, yo participé, eran 3 capítulos sobre, se llamaba Atrapados por la pantalla, sobre adolescentes y pantallas. Yo participé en uno como experto y les hicieron les instalaron un programa para ver cuánto rato estaban conectados a las redes sociales. Hubo una chica en concreto, que coincidimos ese día en el programa, que se asustó de ver que el fin de semana se pasaba 14 horas al día conectada a las redes sociales. Claro, 14 horas al día, si quitas el tiempo que duermes, el tiempo que comes y que te aseas, es que no queda más. No queda más. No queda más. Claro, eso no tiene ningún sentido. Pasarte, no sé, los adultos, 1 hora al día, o 1 hora y media, venga, seamos generosos, en redes sociales, pues seguramente no nos va a perjudicar, siempre que no sea 1 hora y media seguida, porque entonces agota el cerebro. Pero bueno, por la mañana la miro un momento, claro, antes de irme al trabajo por si hay alguna cosa interesante, a mediodía otra vez, y por la tarde. Y dedico, pues yo qué sé, 20, 40, 30 minutos cada vez. No pasa nada. Pero todo lo que exceda de eso, y en los adolescentes todo lo que exceda de 1 hora, ya es demasiado cansino para nuestro cerebro. Interesante. Algo que reflexiono también con relación a las redes sociales y la forma en la que consumimos las redes sociales es el tiempo en la que queremos conseguir cosas, ¿no? Claro, nos vemos un vídeo de 30 segundos y queremos la respuesta a la vida en 30 segundos. Sí. Es increíble, ¿no? Y la gente, si lo puede conseguir en 15 en vez de 30 segundos, mejor, ¿no? Sí. Es como, wow, nos vuelve como más acelerados, más faltos de paciencia. Me incluyo, o sea, no estoy juzgando a nadie porque yo también caigo en lo mismo, ¿no? Si me das ahora, mejor que más tarde, ¿no? ¿Tú crees que eso también está afectando mucho nuestro pensamiento crítico? Sí, porque no tenemos tiempo para pensar.
El pensamiento crítico surge de las conexiones que tenemos en la corteza prefrontal, que tenemos aquí delante de nuestro cerebro, que es la zona del cerebro es la zona de todo nuestro cuerpo que más energía consume para funcionar. Pero es brutal la que consume, ¿eh? Pensemos que nuestro cerebro es solo el 2%, máximo el 3% de la masa total de nuestro cuerpo, pero consume el 30% de la energía diaria. Wow. Brutal. Y la corteza prefrontal es la que más consume. Por eso pensar cansa. Porque consume mucha energía. Claro, sí. Claro. Entonces, en el momento en que todo va tan acelerado, no tienes tiempo para pensar porque necesitas ir aportando mucha energía a esta zona del cerebro. Y llega un momento que ya no tienes más. Porque la necesitas para otros aspectos vitales. Y ya dejas de reflexionar. Y necesitas ir cargando esta zona con energía a través de la sangre que está irrigando nuestro cerebro. Claro, si cada 15 segundos estás cambiando lo que estás viendo, no das tiempo. Necesitas tiempo. La reflexividad necesita tiempo. ¿Vale? Es como hacer una cocina casera de esas lentas que vas añadiendo los ingredientes. Pues la reflexividad es eso, no es la comida rápida que abres un producto del supermercado, lo pones en el microondas y en 30 segundos está cocinado, no. Claro. No, la reflexividad sería la cocina lenta. Y eso nos está perjudicando, pero es que a veces yo creo que injustamente acusamos a los adolescentes y los responsables somos los adultos. Totalmente. Lo estamos haciendo nosotros. Mira, yo dos ejemplos. Sí. Uno, hace 4 años, cuando iba a dar alguna conferencia, me pedían, ¿puedes grabarte pues, contando quién eres y qué vas a contar en esa conferencia? Me decían, máximo 1 minuto, 1 minuto y medio. Sí, sonríes porque ahora esto no tiene ya no. Sí, es como... Este año me están diciendo máximo 30 segundos. Porque más, mis conferencias la mayoría son para adultos. También doy para adolescentes, la mayoría son para adultos. Me dicen, es que si es más, el propio adulto ya pasa a la siguiente y no escucha tu final. Claro. Es esta aceleración. ¿Cuántos de nosotros, me incluyo, cuando recibimos un mensaje de voz por WhatsApp, lo ponemos a 1,5 o a 2. Sí, tal cual. Es un mensaje que a veces pues, dura 30 segundos y quieres escucharlo en 15 para ahorrarte 15 segundos de que... Tremendo. Yo también lo hago, Sí. O sea, mea culpa también, Pero la juventud nos están imitando. Nosotros lo hacemos así, ellos también lo hacen así. Igualmente, seguramente también lo harían así. Pero esto, claro, está... no tienes tiempo de percibirlo. Y muchas veces estamos escuchando el mensaje al mismo tiempo que estamos con el ordenador leyendo un correo electrónico. Sí. ¿Y tú crees que el multitasking es beneficioso o más bien es el enemigo para nuestra inteligencia? Porque, claro, parecería que estamos entrenando a nuestro cerebro, ¿no? Lo estamos poniendo a hacer ejercicios, ¿no? Pero... ¿es beneficioso o no? Depende de lo que quieras hacer. A ver, el multitasking puro no existe. O haces una cosa o haces otra. El cerebro no da para más. Ahora, lo que sí puedes hacer es ir pasando de una cosa a otra cada pocos segundos. Vale. Lo interpretamos como multitasking. Hago 2 cosas a la vez. No. Dedicas 10 segundos a esto y 10 segundos a lo otro. 10 segundos a esto y 10 segundos a lo otro. O sea, no es que estás pensando dos veces. No. Tenemos un cerebro y piensa una cosa, pero sí que puede ir cambiando el foco de una cosa a otra. Okay. El problema es que para tener esta atención dividida, necesitas dedicar parte de tu propia atención a mantenerla dividida. Y como la atención también consume mucha energía, también viene de la corteza prefrontal, la atención voluntaria, la consciente. Si yo hago solo una cosa, puedo dedicar el 100% de atención a eso. Si hago 2, ya no es 50 y 50. A lo mejor me invento los valores, pero para que nos entendamos. A lo mejor es 40 y 40, porque necesito un 20% de la atención para ir pasando, saltando de un tema a otro. Y si son 3, y si son 4...
cada vez disminuye más la atención en cada uno de estos focos donde estoy trabajando. Claro, si yo necesito, por mi trabajo, estar en muchos campos al mismo tiempo, bueno, este multitasking relativo se entrena y puede estar en muchos, pero debo ser consciente que ninguno de ellos estaría al 100%. Claro. Y si para algo que es especialmente complejo necesito estar al 100%, debo mentalizarme que no puedo hacer multitasking. Hago eso y todo lo demás apartado. Por eso, ¿es bueno o es malo? Depende de qué trabajo estemos haciendo. Claro. Entonces, ¿cuál sería como el consejo fundamental? Porque yo necesito ese consejo, ¿no? Yo soy madre y tengo un niño de 6 meses y a veces es como difícil, digo, ¿no? Me voy a partir el día, ¿no? Entre el niño y tal, pero termino haciendo muchas veces, y aunque no quiera, pues eso, ¿no? Atender al niño, responder correos, estar ahí y estar ahí, ¿no? O sea, ¿cómo sería? Bueno, me imagino que cada persona tendrá su manera, ¿no? Pero quizás hay algún consejo o algo que nos puedas dar para los que estamos en ese punto. Mira, para mí el consejo es cuando uno está con su hijo, al 100% con su hijo. 100%. Después ya trabajarás y a lo mejor puedes trabajar teniéndole sentadito encima y que vaya jugando con sus cositas, claro, para que esté cerca de mamá o de papá, ¿vale? Pero cuando estás mirándole, jugando, dándole de comer o cambiándole los pañales, al 100%. Sí. Al 100%. Sí. Porque eso lo que hace es fortalecer el vínculo. Claro. Y totalmente. ese vínculo es lo que después, muchas veces, cuando llegan a la adolescencia, añoramos. Oh, porque la adolescencia... No me lo digas, claro, o sea, yo lo veo crecer cada día y digo, Dios mío, ¿qué me estoy perdiendo de mi niño? No, pero en la adolescencia el vínculo se diluye, porque tienen que adquirir su independencia. O sea, está biológicamente está programado. Ahora te cuento sí. un experimento que es brutal, ¿no? Pero este vínculo se va diluyendo. Claro, si tú has establecido un vínculo muy fuerte durante la infancia, se va a diluir, pero se mantendrá intenso. Y después se recuperará al 100%. Si el vínculo en la infancia ya era débil, porque no estabas al 100%, en la adolescencia a lo mejor se puede romper y después no se recupera. Claro. Y eso es una lástima. No, son eso tus es hijos, tremendo. a ver. Es sí, y a veces, que hay más claro, cercano tuyo, nos ¿no? damos cuenta de esa relación cuando ya el niño ya está grande, ya está su interés es distinto, está más hacia lo exterior que hacia la familia, ¿no? O sea, pues es duro, claro. Y sí, ese estar presente, no solo de cuerpo, sino con la mente presente. Todos tenemos 1000 cosas en la cabeza, pero en ese momento deberíamos ser capaces de bloquear las demás cosas y hablarle, contarle que estoy cambiando los pañales porque te has ensuciado y sonreírle. Lo hago, y eso es lo que es. Sí. Después decía, en la adolescencia está programado que el vínculo se diluya. Te cuento un experimento. Adelante. Bueno, es un estudio que se hizo hace un par de años. Se analizó cómo se activa el cerebro de las niñas y de las chicas antes y después, o sea, antes de la adolescencia y durante la adolescencia, cuando oyen la voz de su madre. Se hizo con niñas y madres, y se puede extrapolar a niños y padres, niños y madres. Indiferentemente, vale. Sí, pero pasa que el efecto más fuerte es entre niñas y madres, por algún motivo. Vale. Antes de la adolescencia, cuando una niña oye la voz de mamá, se le activa una zona del cerebro que se llama estriado, que es la que genera sensaciones de bienestar y de recompensa. Mamá está aquí. En la adolescencia, y el cambio se produce en 15 días, deja de activarse esta zona cuando oyen la voz de su madre y se activa la amígdala, que es la zona que genera las emociones, se activa en modo amenaza. ¡Mamá está aquí! ¡Wow! Pero esto tiene biológicamente programado porque es la forma de que se separen para adquirir su independencia. Claro, los padres eso nos sienta fatal porque no lo entiendes. Pero viene programado de esta forma justamente para que puedan madurar y después ya se recupera el estado de estar a gusto con tus padres si el vínculo se ha mantenido, si no, no. Por eso es importante mantener el vínculo desde pequeños. Claro. Qué gran consejo, sí, qué gran consejo. Me siento como súper alineada a lo que acabas de decir y más consciente de estas cosas, porque al final del día la vida pasa volando y con las prisas
Es que perdemos el foco muchas veces de lo que es importante en la vida, más allá del trabajo, más allá de las cosas. Y muchas veces no nos damos cuenta hasta que no nos hacemos mayores. Tal cual. Y ahora decías que tienes un niño de, un 6 meses. Yo me acuerdo de cuando mis hijos tenían, yo tengo dos chicos, ahora tienen 24 y 26 años, y parece que fue ayer cuando tenían 6 meses. Ha pasado volando, han pasado 26 años y han pasado volando. Qué pero locura. Volando. Sí, sí. No quiero volver atrás, estoy feliz como estoy. Pero dices, es que casi no he percibido este tiempo. Lo he vivido muy intensamente. He disfrutado mucho con mis hijos, ¿no? Pero cuando te das cuenta y miras hacia atrás, dices, es que suerte que lo he vivido. Tal cual. David, ¿cuál crees que son como los errores de nuestro cerebro? Bueno, no de nuestro cerebro, errores cognitivos que nos impiden desarrollar un pensamiento crítico. ¿Qué juego sucio nos hace el cerebro que muchas veces olvidamos lo importante que es ese momento de reflexión, de lógica, de búsqueda, de qué quiere nuestro cerebro de nosotros? Mira, el cerebro ha evolucionado para permitirnos sobrevivir. Nos gusta decir que somos una especie racional, pero somos básicamente una especie emocional, que podemos razonar. No podríamos sobrevivir sin emociones, pero sí podríamos sobrevivir sin razonamiento. Que no conviene hacerlo, ¿eh? Pero podríamos, lógicamente podríamos. Claro, las emociones son respuestas rápidas, impulsivas, ante situaciones urgentes para permitirnos salir adelante. Las emociones consumen muy poca energía para ponerse en marcha. Son muy rápidas. La reflexividad consume mucha energía y eso cansa. ¿Cuál es nuestro principal hándicap para no reflexionar? Pues es el no tener tiempo para poder hacerlo y dejarnos llevar por el impulso del momento. Cuando no tenemos tiempo, el sistema emocional se sobreactiva para dar respuesta a las situaciones que nos vamos encontrando. Y cuanto más sobreactivado está, menos tiempo tenemos para reflexionar, porque más impulsivo se vuelve todo. Claro. Es darnos tiempo. Lo relaciono con lo que comentábamos antes, es tener cada día un rato sin nada que hacer para darnos tiempo. Sí. Es esa técnica que a mí me contaban mis padres de antes de responder cuenta hasta 10. Claro, a mí dices, ¿para qué tengo que contar hasta 10? Bueno, es para darle tiempo a tu cerebro a que consiga la energía suficiente para reflexionar. Claro. Sí. Si respondes al instante, esa reflexión no está al mismo tiempo. Eso también se ve, a mí me gusta a veces compararlo con esos programas que a veces se ven por la televisión donde están discutiendo todos con todos, donde se están interrumpiendo constantemente, o compararlo con este mismo podcast que estamos charlando tranquilamente. Y aunque no contemos hasta 10 cada vez que tú me preguntas o yo respondo, pero la tranquilidad hace que ya tengamos el cerebro con energía suficiente porque tenemos tiempo para irlo pensando todo. En el otro, que ¿cómo terminan? Insultándose todos porque son impulsivos. Sí. Esa es la gran diferencia. Y eso lo podemos aplicar a nuestro día a día. ¿Qué rol juega el arte, la poesía a la hora de desarrollar estas habilidades como humanos? Que creo que eso es insustituible. No sé qué piensas tú. Es insustituible. Juegan un papel importantísimo. Porque son maneras que tenemos, todas las artes, todas, son maneras que tenemos de conocer nuestro entorno en relación a nosotros mismos y conocernos a nosotros mismos en relación a nuestro entorno. Es bidireccional. Cuando yo estoy practicando cualquier cuestión artística o disfrutando del arte que ha hecho otro, ¿vale? Estoy o bien viendo algo y filtrándomelo por mí, pero es que esto es lo que muchas veces nos falta. Es filtrar por nosotros, porque si no nos percibimos como somos, o bien estoy percibiendo algo en mí y llevándolo a mi entorno. No sé, un pintor, por ejemplo, puede estar ante un paisaje pintando un lienzo, pero ese lienzo que está pintando no es el paisaje. Exacto, eso es una foto. Lo está filtrando por sus percepciones, por sus emociones. Puede ser hiperrealista,
De esos en que no falta ni un solo detalle, por minúsculo que sea. Pero igualmente lo está filtrando por sí. Él decide que sea hiperrealista. ¿Vale? O puede ser al revés. Yo tengo unas sensaciones que quiero expresar de alguna forma y encerrado en una habitación sin nada, yo estoy sacando de mí y lo estoy plasmando. Claro, ese autoconocimiento es el que nos permite. Ese autoconocimiento implica pensar en ti mismo y en los demás, es reflexión. Implica incluso implica una mayor sensación de bienestar, porque nos encontramos más alineados con nosotros mismos y con las demás personas. Ah, precisamente a eso iba, porque el arte, más allá de ser una expresión artística, de sacar lo que tenemos dentro, puede también ser como un modelo, un mecanismo de sanación. A ver, el arte no cura, no es una terapia, ¿vale? Pero ayuda a que las terapias funcionen mejor. En ciencia eso lo llamamos un adyuvante. Es una sustancia que no cura, pero facilita que las que sí curan funcionen mejor. Muy bien. Es decir, una persona puede tener, no sé, una enfermedad, la que sea, y será su cuerpo, su sistema inmunitario quien le defienda o la medicación que esté tomando, pero si está practicando, está escuchando música o puede expresar la angustia que siente. Hay enfermedades, bueno, terribles y que generan mucha angustia. Si tú la liberas a través de un arte, tu cuerpo funciona mejor. Y por lo tanto, cualquier fármaco que tomes tendrá mucho más efecto. Esto se ha estudiado, por ejemplo, también hay estudios casi para me para, encanta, para, yo, para a mí todo, me encanta escuchar pero, estas cosas, sí, sí. Pero, por ejemplo, hay un grupo una asociación de payasos, se llaman los payapupas, son payasos de hospital que van a ver a los niños con enfermedades crónicas. Después de su visita, tienen que reducir la medicación, por ejemplo, contra el dolor, porque tiene mucho más efecto. Claro, este arte, para mí el arte de los payasos es de los más complejos que hay. Hacer reír. Hacer reír en situaciones duras, ¿vale? Este arte está incrementando el bienestar de esas personas y eso hace que su cuerpo funcione mejor. Y por lo tanto, cualquier fármaco tiene muchísimo más efecto. Se ha estudiado también con pintura, no sé, hay muchísimos casos. Y por supuesto, en casos de enfermedades mentales, a través del arte pueden expresar cosas que con palabras no las encontramos muchas veces, ¿no? ¿A qué te refieres con expresar nuestro arte? Para todas las personas que quizás no están muy conectados con este concepto, ¿no? ¿Cómo podemos cualquier persona de a pie conectar con el arte, con la belleza, ¿no? Lo primero es darnos tiempo. Sí. Es un tema que ha salido varias veces, ¿no? Pero es que si no tenemos tiempo, si pensamos que no tenemos tiempo, nos dedicamos a aquello que aparentemente es más productivo y apartamos del arte, ¿no? Bueno, sí, es muy... ¡Ay, qué bonito! Pero ya lo haré otro día. No. Vamos a ver, hazlo hoy, ¿vale? Cada uno tenemos nuestras preferencias. Hay personas que prefieren las artes plásticas o las musicales, las escénicas. Da igual. Yo creo que un poquito todas deberíamos cultivarlas, pero cada uno tiene sus preferencias y a eso tiene que obedecer. Pero si te gusta la música, dedícate un tiempo cada día a escuchar música. O aprende a tocar un instrumento musical. Aunque no suene bien, da igual. Es tu expresión de la música lo que va a contar. Aunque no consigas arrancarle notas puras y todas suenen raras, da igual, ¿a quién le importa? Eso es algo que desgraciadamente nos viene ya muy condicionados de la etapa infantil cuando íbamos a la escuela. Imagínate una clase, hablo yo por mí, en mi antigua EGB, ¿vale? Pero eso se ha ido reproduciendo, cada vez menos, por suerte, pero en mi aula éramos 45 chicos, ¿vale? Vamos a hacer un dibujo. Venía el profesor o la profesora de arte, nos poníamos todos a dibujar con pinturas y después te ponían una nota. Había dibujos que merecían un 10,
Los míos merecían un 5 porque era buen chico y se apiadaban de mí. Es verdad. Pero ¿qué sensación tenías tú? Mi dibujo no es bonito. Sí. Y perdías el interés por el arte. Porque si no me sale bien, ¿para qué voy a dedicarme al arte? No hay notas, no podemos valorar si un dibujo hecho por un niño o una niña, o una composición musical, o cuando están haciendo teatro, es mejor uno que otro. Todos son los mejores para ese niño. Claro. ¿Vale? Cada uno está expresando lo que quiere expresar de la forma que lo quiere hacer y con las habilidades que tiene, que cada uno tiene las que tiene. Otra cosa es desarrollar las habilidades. Vamos a desarrollar habilidades para hacer trazos. Y planteo unas plantillas para aprender a hacer buenos trazos. Pero cuando digo ahora, expresémonos, dibujando una planta, dibujando lo que sea, no hay mejores dibujos que otros. Si no, la sensación es, no, a mí esto no me va. Y perdemos este interés, esta motivación por el arte. Lo mismo con la música, lo mismo con no solo con el arte. Cuando hay personas que les cuestan más las matemáticas, y pues tú dedícate a otra cosa. Mucha gente se lo ha ido decir esto. Tú no te dediques a las matemáticas que no están hechas para ti. A mí me pasaba eso en el colegio, ¿eh? Claro, la sensación ¿cuál es? Es, pues no me voy a dedicar a las matemáticas. Claro. Cuando seguro que puedes aprender muchas más matemáticas. Y yo generé resistencia, y me acuerdo de la escuela, ¿no? Porque en casa me acuerdo muy bien que mi madre me ayudaba con los ejercicios de las matemáticas, física, química, ¿no? En fin, todo lo relativo a los números. Y era capaz de resolver cualquier problema matemático que me planteases en casa. Pero cuando llegaba a la escuela, era como si mi mente, ¡buah! Un bloqueo. Abría un bloqueo. Claro, sí. Claro, porque le tenía miedo a la profesora y me acuerdo, sí, o sea, es que lo recuerdo tan bien. Y a partir de ahí generé una resistencia y hasta ahora todavía a veces, bueno, ya lo voy trabajando, digo, es que no soy buena con los números. Pero claro, eso es muy triste. Es muy triste. Es muy triste. Y cuando llega el momento de hacer alguna actividad extraordinaria en el cole y hay que sacrificar horas de alguna materia, sacrifiquemos las artes, que total, por lo que van a hacer. Claro. No sacrifiquemos nunca otras asignaturas. Claro, la percepción que nos llevamos es, si no hay tiempo, sin arte. Y eso es un error. ¿Y qué debería cambiar en nuestro sistema educativo para dar prioridad a estas habilidades? Bueno, primero es ser conscientes de la importancia que tiene el arte en la vida humana. A ver, todas las artes cumplen con 3 requisitos. Son creativas, o pueden serlo. A ver, si yo pinto 50 veces la Mona Lisa, creatividad poca, pero si cada vez que la pinto incorporo alguna visión diferente, una perspectiva diferente, llevo algo de mí, eso ya es creatividad. Todas las artes son simbólicas y abstractas. Detrás de cualquier representación artística hay siempre un mensaje. Muchas veces no es evidente, es leer entre líneas. La poesía es uno de los paradigmas, ¿vale? A lo mejor te está hablando de una tormenta de los rayos y los truenos, pero está hablando a lo mejor de tu propia psique, de ese conflicto que tienes contigo mismo. Eso es abstracción, es un simbolismo. Usas un elemento externo para hablar de ti mismo, o al revés. Y todas las artes son flexibles. Las vamos desarrollando. Cuando se analiza científicamente un cuadro hecho por un pintor y lo analizas con rayos X, muchas veces detrás de la pintura que tú estás viendo hay dibujos previos. Simplemente ha ido mejorándolo hasta conseguir el efecto que él quería transmitir con esa obra. Distintas perspectivas de un puente, de las sombras, de los rayos de luz. Claro, haces tú y dices, no es exactamente lo que yo tengo aquí dentro en mi cabeza. Retocas algo y pintas encima para retocarlo. Y vas haciendo, esto es flexibilidad. Estas 3 características son clave en la vida humana. La creatividad para innovar, si no, seguiríamos como nuestros antepasados de los australopitecos, no hubiésemos innovado nada. El simbolismo, que es lo que nos permite ir más allá de nuestros límites.
¿vale? Es lo que nos permite esta misma conversación. Hay un estudio también reciente que dice que cada minuto de conversación decimos 3 metáforas. A veces más, a veces menos, por supuesto. Sí. Pero claro, la metáfora es lo que enriquece nuestro cerebro. Permite expresar lo que muchas veces con las palabras estrictas no podemos expresar. Por tanto, es una explosión de conectividad humana, y la flexibilidad es lo que nos permite irnos adaptando y readaptando, bueno, a un mundo que es dinámico, que es cambiante y que es incierto. Uh-huh. Entonces las artes lo que hacen es potenciar todo esto, que es clave para nuestras vidas. Hoy en día está muy en boga, obviamente, la inteligencia artificial, ¿no? Y ese discurso que se escucha muy a menudo de que nos van a reemplazar. ¿Qué piensas al respecto? Y si tú crees que hay habilidades humanas que son definitivamente irreemplazables por más que exista una inteligencia artificial lo más desarrollada. Mira, ¿cómo será la inteligencia artificial en el futuro? No tengo ni idea. Porque está cambiando. Y se está descubriendo todavía. Sí, y la verdad es que se me escapa pensar hasta dónde puede llegar porque desconozco cómo funcionan los algoritmos matemáticos que rigen este sistema. De momento, tal como es ahora, la principal característica que nos distingue de la inteligencia artificial, que no puede tener ahora, es el arte. El arte no es solo disfrutar de lo que estás viendo, no es solo componer elementos nuevos, musicales, plásticos, del tipo que sea, sino es tener un propósito con aquello que tú estás haciendo. El arte sirve para comunicar. Y yo tengo un propósito. Puedo pintar un bodegón y tengo un propósito que es transmitir un determinado estrato social, el tipo de comida que tenían. O puedo pintar una puesta de sol con unos nubarrones para significar que se acerca una amenaza. Pero tengo un propósito. O puedo hacer estoy pensando en las 4 estaciones de Vivaldi, en donde cada parte de la pieza evoca una estación climatológica diferente. Es un propósito, es a través de una música que no se relaciona con la naturaleza, a mí me evoca, hay un propósito, ¿vale? Detrás de cualquier, o una obra de teatro, da igual. La inteligencia artificial no tiene propósito. El propósito es el humano que le pide que haga algo. El propósito sigue siendo nuestro. Claro, si en el futuro la inteligencia artificial tiene propósito propio, bueno, ahí tendremos un problema muy grave. Si empieza a tener conciencia propia, claro, ahí será... Es lo que los expertos llaman la singularidad. El momento en que un sistema adquiera conciencia de sí mismo. Significa adquirir propósito. Y eso no ha pasado. ¿Pasará o no pasará? Yo espero que no. Como herramienta es potentísima y muy útil. Yo la uso. No me escondo, yo la uso. A veces, hace unos meses fui a dar una conferencia a un congreso de TEL, Trastornos Específicos del Lenguaje. Yo no sé de trastornos específicos del lenguaje. Hice un trabajo extenso sobre lectoescritura, ¿vale? Pero sin trastornos. Y me pidieron, ves a hablar de esto, ¿no? Y yo quería aportar algo que se relacionase mi trabajo científico con estas familias. Eran familias que tenían hijos y hijas con trastornos específicos del lenguaje. Pero como yo no sabía nada de este tema, pues le pregunté al chat GPT, le dije, oye, yo le trato como si fuese una persona, sé que no es una persona, pero tengo que dar esta conferencia, yo tengo estos conocimientos, he publicado esto. ¿Qué faltaría añadir para que pueda conectar mejor con mi público? Muy bien. Y me dio una lista de unos 12 ítems, de los cuales 4 o 5 ya los había pensado yo también. Otros 2 o 3 pensé que no tenían ningún interés, que no se ajustaban, pero hubo un par que dije, pues en esto no he pensado yo, y es interesante. Claro, no le pedí ahora, haz tú la conferencia. Con esos 2 ítems busqué información. Muy claro, bien. Como motor de búsqueda. Es potentísimo porque te da ideas que a lo mejor se te hubiesen ocurrido a ti, pero con muchísimo más tiempo. Claro.
es sacar este provecho. El problema también viene si lo usamos como solución. Es decir, yo tengo que escribir pues, un artículo y le digo, oye, mira, este tema, escríbeme un artículo de 5.000 espacios. Y tal como me lo da, yo lo saco y lo pongo donde sea. Ahí no hay ni reflexión, no hay nada. Sí. Y eso es lo que nos puede terminar pues quitando características humanas, esta reflexividad, incluso aspectos éticos. Totalmente. La inteligencia artificial imita la ética, pero no tiene ética. Wow. La imita, pero se nutre de lo que está en las redes. Ahora, si yo le pregunto, ¿hay algunos grupos humanos superiores a otros? Me dirá que no. Pero me dirá que no porque en la ONU está clarísimo que no. Pero en el momento en que eso pueda cambiar en un futuro, seguirá sin haber grupos humanos superiores a otros porque no los hay, pero a lo mejor la inteligencia artificial me dice que sí. Ahí es donde está, no tiene ética. Sí, como la canción. Imita. Nosotros sí tenemos ética. Sí, que dice, hay una canción que dice, ¿no? Si no te gustan mis principios, tengo otros. Y se va adaptando. Sí. Eso lo dijo Groucho Marx en una de sus películas de los hermanos Marx. Sí. Dice, estos son mis principios, si no le gusta, tengo otros. Sí. Es que es así, ¿verdad? Sí. Y se va a ir adaptando en función de lo que, pues eso, claro. Vaya alimentando también la sociedad de los intereses, los gustos. Sí. Por eso ese es el peligro. El peligro es creernos lo que nos dice es así. Y hay que tener mucho cuidado porque a veces como que te dicen verdades como, sí, o sea, como cosas que parecen verdad, pero realmente si tú ya tienes un poquito más de información al respecto, te das cuenta que hay muchas cosas que se inventa, pero a la larga esto va a ser va a ser cada vez más difícil notarlo. Sí, parecen verdades porque de hecho escribe mejor que el promedio de las personas. Ahí está. Entonces, claro, dices, también escrito tiene que ser cierto. Pero no, puedes escribir cosas preciosas y ser absolutamente falsas. Claro. Wow. Increíble. Bueno, uno de los elementos que hablábamos al principio de esta entrevista era acerca del vocabulario, ¿no? Y parece que, pues, cuanto más va pasando las generaciones, más vocabulario vamos perdiendo, no sé. ¿Cómo podemos alimentar esto? ¿Cómo podemos nutrirnos de eso, sí, nuestro vocabulario para ser más inteligentes? Hablando. Y la etapa más importante es la infancia. Es importante siempre hablar, pero la infancia es cuando se desarrolla el habla, se adquiere el habla, se adquiere por imitación del entorno, porque el entorno te está escuchando. Si el entorno no te escucha, ¿para qué vas a hablar? Y eso es lo que debemos potenciar, es tener tiempo largo y de calidad con los niños y las niñas para charlar. Es cuando estamos cenando juntos, aprovechar para hablar. Porque, y está también, hay trabajos sobre esto, cada vez hay más familias que, por ejemplo, no hacen ninguna comida juntos. Y en las comidas, si hay varios hermanos, cada uno tiene su móvil, viendo su propia serie, es que ni siquiera comparten la serie que están viendo, que al menos comparten algo y pueden hablar sobre eso. Y esa tecnología no te escucha. Tú no hablas. Por lo tanto, no estás mejorando tu capacidad lingüística. Me llama mucho la atención lo que dices porque, bueno, has debido escuchar, ¿no? Hay como muchas aplicaciones, también canales de YouTube que enseñan a los niños a hablar precisamente, ¿no? Y les cantan cosas y bueno, parece que para los padres es muy utilizado porque tiene mucho vocabulario que enseñan a los niños. ¿Qué piensas tú respecto de estas cosas, de estos recursos? ¿Realmente pueden funcionar o qué está fallando? A ver, es un recurso puntual que puede mejorar el vocabulario siempre que después la familia use ese vocabulario y escuche a sus hijos usando ese vocabulario. Si solo lo miro a través de YouTube no me va a servir de nada, porque nadie me estará escuchando cuando después yo lo diga, así que no lo diré.
Claro. La escucha es tan importante como el habla. Sí. Claro, y tener esa retroalimentación constante con el otro. Sí. De hecho, se ha visto que los niños cuando aprenden una palabra nueva y ven que el entorno reconoce y valora esa palabra, si no, no. Cuando el entorno reconoce y valora esa palabra, su cerebro produce una descarga de dopamina, que es un neurotransmisor implicado en sensaciones de bienestar, de placer, de recompensa, que hace que, como se sienten a gusto, busquen nuevas palabras para aprender. Si ellos aprenden una palabra y el entorno no la reconoce, porque no les escucha, y por lo tanto tampoco no valora ese aprendizaje, la dopamina no se produce, no hay ningún placer asociado a aprender palabras nuevas, pues ¿para qué voy a esforzarme a aprender palabras nuevas? Es el poder de la escucha activa. Claro. Wow. ¿Cómo entrenamos la escucha activa, David? Escuchando, teniendo tiempo para hacerlo. Sí. No hay otros trucos. Sí. Creo que, por ejemplo, cuando yo hago entrevistas, quizás al principio era como más complicado tener esa escucha activa con otra persona, ¿no? Necesitaba tener varios elementos, la información, sí, el contexto, diferentes elementos para yo poder hacer una entrevista. Hoy en día, claro, ya han pasado más de 80 entrevistas o poco más, y siento que evidentemente la información es importante, preparar una entrevista es importante, pero la escucha activa es aún más importante. Y eso, cada vez que hago una entrevista, siento que la tengo más afinada que antes, ¿no? Y el público lo nota. Claro, porque vas practicando. Tu cerebro va haciendo conexiones nuevas a medida que vas practicando, adquieres más habilidad, más destreza y cada vez te sale más espontáneo. Eso es como cualquier habilidad. Como cualquier habilidad. Sí. ¿Qué piensas acerca de la música, David? ¿Nos ayuda a potenciar nuestra red neuronal? ¿Hay tipos de música que no tanto? ¿O qué piensas? Porque, no sé, ¿no? Mi abuela decía, ¿no? Si sigues escuchando esta música, ¿no? El reggaetón o cosas así que no tenían sentido, te vas a volver más tonta, ¿no? Mira, a ver. La música toda activa siempre el sistema emocional del cerebro. Y eso es importantísimo porque permite reequilibrarnos emocionalmente. Si además pensamos sobre qué nos transmite esa música, estamos activando la zona reflexiva de nuestro cerebro y como la emocional también está activa, lo que permite es que se entrelacen mejor. Es decir, conectamos mejor nuestra parte emocional con la racional. Eso es potentísimo. ¿Vale? Es uno de los factores que tienen todas las artes, pero la música es especial, porque siempre activa el sistema emocional. Claro, no es solo disfruto de la música, sino pienso qué me transmite, qué me aporta. Vale, tiene que haber este extra de pensar que necesitas un cierto tiempo, porque si no, el pensamiento no se produce, porque, decíamos antes, consume mucha energía, ¿para qué me voy a cansar, ¿no? No hay músicas mejores que otras. Vale. Otra cosa es qué gustos tiene cada persona. Y muchas veces es también el mensaje que está detrás de las canciones que tienen letra. Claro. Si es un mensaje de esperanza o de crítica, eso te ayuda a pensar. Si es un mensaje como algunas canciones con un componente alto de sexismo, sí, eso te está perjudicando porque estás viviendo eso como una normalidad y el sexismo no es la normalidad. ¿Vale? Claro. Pensamos que sí. Pensamos, entiéndeme, socialmente parece que es, bueno, porque tampoco no pasa tanto, pero eso es una visión muy reciente de la humanidad. El hecho de considerar que hombres y mujeres tenemos tareas diferentes, capacidades diferentes, esto es muy reciente. O sea que el mensaje de las canciones sí importa. Y sí importa. En el Paleolítico no había diferencias significativas en cuanto a las tareas. ¿Vale? Eso se inventó posteriormente. Sistemas de control social, ¿vale? Y eso se ha visto de dos maneras diferentes. En el Paleolítico, hemos vivido como especie biológica, los Homo sapiens, la mayor parte de nuestra existencia en el Paleolítico.
Nuestra especie surgió hace 230.000 años y tener pueblos y ciudades, el Neolítico, empezó hace solo 8.000 años. Así que durante 222.000 años hemos vivido en el Paleolítico. Ese es nuestro ambiente original, ¿vale? Yeah. Antes, cuando se encontraban restos humanos, os huesos, y al lado había puntas de flecha, decían es esqueletos de hombre. Y si al lado había pues restos de un collar, es de mujer. Ahora se puede analizar mediante ADN fósil si ese hueso era de hombre o de mujer. Bueno, pues hay casi tantos esqueletos con flechas que son de hombre como de mujer, y casi tantos con elementos decorativos de hombre como de mujer. Es decir, no es que el hombre era el cazador, se cazaban todos. Otra cosa es, bueno, durante el embarazo o las etapas finales, que por supuesto uno no puede arrastrarse por el suelo, Claro. pero eso es inevitable. Pero si no, esas diferencias que ahora socialmente se han ido transmitiendo no existían, no forman parte de nuestra biología, excepto la reproducción. O sea, yo no podría gestar un bebé porque no tengo útero, excepto la reproducción, el resto es construcción cultural. Y la otra línea de investigación que lo demuestra es que en todas las culturas patriarcales, que son la inmensa mayoría de las que tenemos actualmente en la Tierra, es la mujer la que sale de su familia para irse a incorporar a la familia del hombre. ¿Vale? Y eso la deja en desventaja. Desventaja social. En el Paleolítico esto se puede seguir. A través de los linajes de ADN, tú puedes ver quién cambiaba de tribu. Y cambiaban tanto hombres como mujeres. La cultura no era patriarcal, ¿vale? Era mucho más igualitaria en el Paleolítico que ahora. Estamos retrocediendo. No, estamos, no sé, yendo hacia el mal camino. No, por suerte está cambiando. Por Bueno, suerte sí, está ahora cambiando. está volviendo otra vez la conciencia de estas cosas, Claro, evidentemente. comparando con hace unas décadas o con hace unos siglos, años luz, ¿vale? Pero todavía nos queda camino. Claro, hablando de las canciones, cuando una canción perpetúa estos estereotipos, y los videoclips son terribles, ¿vale? Lo que estamos haciendo es perjudicando a nuestra mente. Ahí sí. Claro. Y parece tan sutil, ¿no? Porque, claro, parece que pesa más el ritmo que el contenido, ¿no? Y terminamos... Yo me asombro porque a veces termino cantando cosas que digo, pero qué tontería es esta, ¿no? Que estoy cantando, pero claro, como que suena bien y tal, y digo, pues sí, o sea, pega, ¿no? Sí. A ver, yo recuerdo cuando yo era adolescente, uno de los cantantes que a mí me gustaban, me siguen gustando, es Loquillo. Ah, sí. Claro, es desde mi época, Sí, tiene un par o tres sí. de años más que yo, ¿vale? Y cantábamos una canción que ahora vista en perspectiva es terrible. Una canción que dice, solo quiero matarla, a punta de navaja. Wow, hablando de una expareja. Eso es violencia de género, pero explícita. Pero nivel, claro. Claro. Pero es aceptado porque es una canción y Claro. la cantas. Claro. Otra cosa es si después de la canción viene la reflexividad de decir, esto desgraciadamente sucede y no debería suceder jamás. Claro. Pero es el punto de reflexión sobre lo que es esa canción. Si no hay este punto de reflexión, ahí es donde está el problema. Sí. Y bueno, ya yendo a otra parte, pero relacionado a la música, este tipo de música binaural y demás, o sea, realmente nos ayuda a potenciar nuestra red neuronal. ¿Hay cierto tipo de sonidos que nos ayudan? A ver, hay mucha, iba a decir, mística detrás de esto. A ver, mira, si lo que uno quiere es relajarse, tiene que ser una música suave y tranquila. Vale, sin más. Sin más. Puede ser estas músicas que imitan sonidos de la naturaleza y siguen un ritmo similar al del corazón, ¿vale? Pero puede ser, hay muchas piezas, composiciones clásicas, el piano de Chopin, por ejemplo, para mí no tiene imitador, ¿no? Que consigues el mismo efecto, ¿vale? Pero es que también depende mucho a gustos. Sí. ¿Vale? Muy bien. Hay gente que prefiere música tranquila y relajante
Y a mí me gusta más el rock and roll, honestamente, ¿vale? Y a mí me relaja. Sí. ¿Por qué? Porque a lo mejor yo encuentro otras maneras de relajarme que no sea a través de la música. Bueno, no sé, pero esto ya depende de cada persona. Claro. Bueno, ¿algún consejo más que nos puedas dar para todas aquellas personas que queramos desarrollar nuestras habilidades cerebrales que se nos ha quedado en el tintero y que crees que es clave empezar a trabajarlas o a darles tiempo? Mira, yo lo que diría más importante es estar convencidos de que siempre podemos mejorar cualquier habilidad que tengamos y desarrollar habilidades nuevas. ¿A cualquier edad? A cualquier edad. A cualquier edad. Hay edades que es más fácil, porque el cerebro es más plástico, infancia y adolescencia, ¿vale? Y después con la edad el cerebro sigue siendo plástico, pero es un poquito menos plástico. Vale, pero eso no significa siempre que dejemos de aprender. No. Aprendemos exactamente igual de bien porque tenemos más experiencia aprendiendo y por lo tanto pues la diferencia es mínima. Podemos aprender siempre, pero debemos estar convencidos de eso. Si no, aunque queramos aprender, si yo pienso, pero no lo voy a conseguir, tu cerebro, como es obediente, no lo conseguirá. Tenemos que estar convencidos de eso y rodearnos de personas que también estén convencidas de eso, porque si no, por imitación, caeremos en la misma tónica, ¿no? Yo me quedo sorprendida de personas que ya pasan los 70, incluso los 80 o más, que, bueno, tienen este sentido de desarrollarse, de esa mejora continua, que están aprendiendo nuevos idiomas y lo hacen de manera increíble. Yo tenía un compañero de clase, me acuerdo cuando estaba aprendiendo inglés, bueno, mis 14, 15 años, ¿no? Claro, una mente del adolescente en esa edad es como, bueno, voy a clases porque tengo que ir, ¿no? Pero yo tenía un compañero, claro, en mi propia clase que tenía 80 años, estaba haciendo 2 carreras, estaba aprendiendo inglés y nos ganaba a todos en la clase. Era como increíble y la profesora siempre nos ponía de ejemplo, ¿ves cómo él lo hace y ustedes que tienen más tiempo, más energía y tal, no lo hacéis, ¿no? Y era como, es verdad, y siempre me quedaba como una referencia de qué importante es, o sea, no solamente como un ejercicio mental, pero que ahí eres capaz de hacerlo. Sí, y a cualquier edad además, ¿eh? Yo hablo en alguno de mis libros, he hablado de un abuelo mío que murió con 99 años y todavía estaba estudiando. Inglés e informática. Inglés porque decía es el idioma del futuro, porque cada vez hay más cosas en inglés y para moverte por el mundo con el inglés vas a todas partes. Informática porque decía cada vez me cuesta más caminar, poder acceder al mundo a través de un ordenador. Bueno, qué inteligente, claro, inteligente. Claro, sí. Y añadía, solo es viejo el que no quiere aprender cosas nuevas. Oh, maravilloso. Un ejemplo, para mí fue un ejemplo de vida. Sí. Tal cual. Pero es que, aparte es que es absolutamente cierto. Cada vez hay más personas que cuando se jubilan empiezan su tesis doctoral entonces. No la hicieron de jóvenes por motivos diversos, porque tenían que trabajar para ganarse la vida y cuando terminan dicen, pues yo me he quedado con ese gusanito dentro y quiero. Y ahora que tienes el tiempo lo puedes hacer. Y con 70 años están en la universidad haciendo su tesis, normalmente en temas no científicos de laboratorio, sino más temas de filosofía, de humanidades, también algunos en el laboratorio, pero son minoría, pero es igual. Eso da lo mismo, lo importante es que su cerebro está activo pero a tope. Sí, y este tipo de entrenamientos o ejercicios o prácticas nos ayudan también al deterioro cognitivo, por ejemplo, evitar el Alzheimer, que tanto ahora se ve. Sí, a ver, no lo evitan, okay. No lo evitan, pero sí hacen que los síntomas aparezcan más tarde, lo que es muy importante. Es decir, si tienes la lotería de que vas a tener Alzheimer, lo vas a tener. Pero si los síntomas te aparecen con 80 y no con 70, muchísimo mejor. Has tenido 10 años más de calidad de vida. Eso es lo que es importante. Claro. Para las personas que piensan que no pueden ser más inteligentes ahora, ¿qué tanto juega la genética y qué tanto juega el contexto y lo que tú puedas hacer a partir de ahora con tus hábitos y todo lo que hemos hablado en este podcast?
La genética cuenta. Claro, somos entes genéticos. Los genes son los programas que dirigen cómo se forma y cómo funciona nuestro cuerpo. Y todos tenemos variantes distintas para estos genes. Lo que hace que haya personas, y aquí la palabra que voy a decir ahora es muy importante, personas con más predisposición a unas características o a otras. Pero predisposición no es determinismo. Hay personas con más predisposición a la creatividad, a la empatía, a la inteligencia, a cualquier aspecto cognitivo que nos podamos imaginar. Pero después está el otro factor, que es el ambiente. Es cómo te has educado y cómo te autoeducas a ti mismo del resto de tu vida. Una persona con poca capacidad genética creativa, pero que le estimules su creatividad, terminará siendo lo más que otra persona con más genética, más buena genética, pero que tú le mutiles esta creatividad. Entonces, la genética es un punto de partida y a partir de ahí el contexto, el entorno, la educación te lo puede incrementar todo o también te lo puede disminuir si no lo hacemos bien. Claro. Eso hay un vídeo que está en YouTube que he visto algunas veces y me encanta. Se ve unos chicos de una universidad americana, todos puestos para hacer una carrera. Y antes de dar la salida, uno de los que están ahí organizándolo dice, los que en su casa sus padres leían libros, que den 3 pasos adelante. Los que nunca hayan tenido, no sé, va haciendo varias cosas de estas y al final terminan unos mucho más adelante que otros. Dice, bueno, ahora empecemos la carrera. Porque esto es la vida. Claro, el que está adelante tiene más oportunidades de ganar, sí. Pero si no corre, si no se esfuerza, ganará a lo mejor el que está atrás. La genética es lo mismo. Todos partimos de un nivel diferente. O sea, la carrera no es justa, genéticamente no es justa. Cada uno partimos de un nivel diferente. Pero hay que llegar al final. Si tú partes de un nivel muy adelantado y no te esfuerzas, te ganará el que está más atrás. Te ganará, entre comillas. No es una carrera, pero conseguirá llegar más lejos el que estaba inicialmente genéticamente con desventaja. ¿Vale? Esa es la importancia. Somos como somos. Ahí no lo podemos tocar. ¿Y ahora qué hacemos para perfeccionar cualquier cosa que queramos Es lo que tú quieras hacer a partir de ahora. Es lo que importa. Lo que importa es qué vas a hacer tú ahora. Es el propósito que hablábamos antes también con el arte. Sí. Si yo tengo un propósito, llegaré lejos. Si yo no tengo un propósito, no sabré hacia dónde dirigirme. A lo mejor incluso empiezo a correr hacia atrás. Wow. Claro. Wow. ¿Algún hecho, algo que te siga fascinando acerca del cerebro, del funcionamiento del cerebro que te gustaría compartir aquí, que quizás muy pocas personas saben, ¿no? No sé si tienes algo por ahí. Mire, una cosa que me ha fascinado siempre es, y que no está resuelta todavía por la ciencia, es hasta qué punto disfrutamos de un libre albedrío de pensamiento. Es algo a lo que he dedicado parte de mis trabajos. Hay dos corrientes en neurociencia. Los que piensan que no tenemos ningún libre albedrío de pensamiento. El de acción es otra historia, porque el de acción viene condicionado por las leyes, por el entorno social donde vives. Pero el pensamiento, tú puedes pensar cosas que sean barbaridades y no hacerlas nunca. Y nadie te está leyendo tu pensamiento, ¿no? Hay una corriente que dice que no tenemos ningún tipo de libre albedrío, que todos nuestros pensamientos vienen directamente de la maquinaria cerebral. Y otra corriente, donde me encuentro yo, que pensamos que un libre albedrío absoluto no existe, porque la maquinaria cerebral nos está condicionando, pero sí tenemos un cierto margen de decisión. Y eso se conecta con las artes. Porque este margen de decisión que implica flexibilidad, sí, poder pensar opciones diversas para decidir cuál me interesa más a mí según mi propósito, implica simbolismo, ver más allá. Si solo veo la inmediatez, no podré dirigir mi vida de forma libre o relativamente libre. Implica creatividad. Quiero conseguir esto, pero no sé cómo hacerlo. Pues hay que usar la inventiva para ver cómo lo hago.
Wow. ¿vale? Conecto un poco pues todo este aspecto artístico con lo que para mí es una de mis experiencias vitales. A mí me gusta mucho pensar que sí que puedo decidir algunas cosas y que dependen solo de mí, que no todo depende de mi biología o de mi entorno. Qué bonito. David, ¿cuál es el arte que más disfrutas tú? Disfruto muchos. Mira, me gusta mucho la pintura, sobre todo abstracta, porque como no la entiendo, mi cerebro se esfuerza en intentar ver qué hay más allá de ese mensaje. Me gusta la música, básicamente rock and roll, ¿vale? Pero escucho toda, ¿eh? La música clásica me gusta en directo. ¿Por qué en directo? Porque la vivo mucho más, vibro mucho más, la vibración del aire, Sí. compartir la sensación con las personas que están en el auditorio, ¿vale? Si es a través de un reproductor de sonidos, pues honestamente puedo escucharla, no me molesta, pero no la voy a buscar yo expresamente, ¿vale? En un auditorio sí, ir a un concierto es algo que me gusta hacer de vez en cuando, y el teatro y la danza. Pero me gustan las obras de pequeño formato. ¿Cómo es eso? Es decir, hay teatros donde caben 500 personas. Ajá. Y hay teatros donde caben 50 personas o 20 personas, Sí. incluso hay algunos así, ¿vale? Sí. Estás delante del actor. Y vives más de cerca, ¿no? Es que le ves sudar. No, a ver, puede parecer un poco de asco, ¿no? Pero No, es que pero tiene sentido. Está Es como... compartiendo contigo Claro. mucho más. Y vivo mucho mejor esas obras porque es que me integro en la obra. Wow. Ahora una obra en un gran teatro, aunque estés en primera fila, el escenario es tan grande que no percibes los detalles estos, ¿no? Sí. Entonces me gustan estas obras. Qué bonito, porque me recuerdas mucho a esos pequeños placeres que también tengo al ir a estos espacios, ¿eh? Tienes toda la razón, cuando estoy en un concierto sinfónico y tal, y escuchas la vibración, y es como que algo que te llena el cuerpo, sí. te pone la piel de gallina. Cuando vas a un teatro igual, ¿eh? Me da como hasta un poco de ansiedad a veces cuando estoy en estos espacios pequeños, porque claro, es como, me va a preguntar algo, ¿no? Sobre todo estos teatros que son a veces interactivos y tal, pero como que estás al 100% de tu atención frente a eso, es tremendo. Es eso. Y sí, tiene todo el sentido. Y el arte que más me gusta es la poesía. La poesía. He empezado, todos me gustan, ¿eh? Pero así como, bueno, claro, a teatro voy pues una vez cada 3 semanas, teatro o danza, porque también tiene su coste económico. Claro. Conciertos, música clásica voy menos, un par o 3 al año, ¿vale? Exposiciones, siempre que encuentro alguna entro y miro. Si tengo tiempo me entretengo y si no, no. Pero poesía siempre tengo un par de libros en mi mesilla de noche para irlos leyendo. ¿Y cómo disfrutas tú la poesía? O sea, ¿los lees, los piensas, los reflexionas? ¿Qué haces Los con la leo, poesía? los pienso, los reflexiono, los subrayo, les pongo post-its para después recuperar esos versos que me han impactado más. Ajá. Cada vez que los releo encuentro matices diferentes o un significado diferente. Claro, la poesía te explica cosas sin nombrarlas. Y eso para mí es estimulante para mi cerebro. Simbólico, claro. Sí. Maravilloso, pues creo que hemos completado aquí todas las ideas que me hubiera gustado preguntarte y las hemos trabajado. Ha sido un placer tenerte en este espacio. Si nos quieres comentar un poco, sé que has lanzado recién este libro, cuéntanos un poco de qué va. Yo sé que va de todo lo que hemos conversado aquí. ¿Y dónde te pueden encontrar, David, para las personas que quieran conectar contigo? Mira, el libro surge de una idea precisamente de este tema del libre albedrío. Escribí un libro hace ya 15 años sobre este tema, se llama El enigma de la libertad, y al terminar me quedé con la sensación de que tenía que aportar más cosas, pero en ese momento no encontraba qué. No daba con qué. Y durante 10, 12 años fui acumulando montones de artículos científicos y de otros libros, y al final hace 3 años encontré que lo que me faltaba eran las artes, que no las había abordado en ese libro. Pero fue a través de
ir leyendo mucho y de un día darme cuenta de decir, pero lo tienes delante y no lo habías sabido ver. De hecho, me di cuenta en unas vacaciones de verano, cuando mi cerebro no estaba conectado con nada, red neuronal por defecto, y de Importante. repente me dio la idea. Entonces, este libro lo que hago es hablar de la importancia de vivir nuestra vida también a través de las artes. Cada uno tenemos nuestra profesión que nos consume muchísimo tiempo y así tiene que ser, pienso yo, pero no debemos prescindir de todas las artes. Incluyo como artes la ciencia y la filosofía, que eso es algo pues un poco contracorriente, pero para mí son artes, son creativas, son simbólicas y son flexibles, cumplen con los requisitos de las artes, y todo empieza con el juego infantil. El juego infantil libre, no el guiado hace lo que tú les dices, el juego infantil libre es un arte, es el origen de todas las artes, porque es creativo, están improvisando constantemente, es simbólico. Una caja puede ser cualquier otro objeto, o pueden jugar a ser bomberos sin ser bomberos de verdad, eso es simbolismo, y es flexible. Cuando empiezan a jugar no tienen un esquema de cómo ir al juego, se van adaptando. Es clave que los niños pequeños jueguen, y les dejemos jugar. Que a veces hay que enseñarles juegos nuevos para enriquecer sus perspectivas, claro que sí, juegos pedagógicos, por supuesto, pero jamás a costa de tiempo de juego libre. Wow. ¿Vale? Incluyo, por supuesto, la poesía, entonces voy dedicando pues, los distintos capítulos al arte de hablar. El habla es creativa, es simbólica y es flexible, encaja en la descripción de arte. Hablo de las artes plásticas, las musicales, las escénicas, el deporte. El deporte. Encaja como arte. Ah, sí, yo no lo sabía. Es creativo. Tú miras los jugadores de fútbol, las jugadas que hacen, y por supuesto que están muy ensayadas, hay una habilidad detrás. Para ser creativo tienes que aprender las habilidades necesarias previas. Y las reglas del juego también. Y las reglas del juego. Pero a veces ves unas jugadas que dices, no sé cómo se las ha ocurrido. Incluso ves al entrenador con esa cara de decir, eso no se lo he enseñado yo, ¿de dónde ha salido? Bueno, porque es creativo. No todo es siempre creativo, pero hay momentos de creatividad. Hay ese simbolismo detrás de las artes, del deporte, ¿vale? Y es flexible. Tienes que adaptarte a los demás jugadores. Claro, eso sí. Sin duda, ¿no? Y termino pues con la poesía, porque es mi arte preferido, pues es el último capítulo, y después en el epílogo hablo del arte de educar. Entonces hablo de la importancia de mantener las artes en la educación, de lo perjudicial que puede ser separarles demasiado pronto según sus intereses. Ahora, por ejemplo, en España se les pide que en tercero de la ESO, tienen 14 años, decidan si ya quieren hacer ya en cuarto de la ESO, 15 años, más asignaturas científicas o humanísticas y artísticas. Y si dirigen un camino, se están perdiendo cosas del otro camino. Claro. Pero con 14 años el cerebro no está maduro para decidir qué quiere ser. O sea, que sí deberían hacer de todo. Deberían continuar haciéndolo todo. Un poco de especialización no está mal para respetar sus gustos, pero sin perderse el resto, ¿vale? Porque si no, ¿qué sucede? ¿Qué eligen? Eligen o lo que menos les aburre, no lo que más les gusta, lo que menos les aburre, o lo que menos malas notas sacan. Pero eso ya les condiciona y cuando después llegan a estudios superiores, como ya han empezado un camino, ya siguen por ahí, cuando a lo mejor cuando tienes 17 o 18 años, que ya tienes el cerebro maduro para empezar a decidir qué quieres ser, ya te has perdido una parte muy importante. Y por inercia ya sigues por ese camino. ¿Vale? Tiene sentido lo que dices. Entonces, no es que no haya que empezar a especializarse. La mujer y el hombre del Renacimiento que sabían de todo, ahora es imposible, hay tantas cosas que es imposible, hay que especializarse, pero no tan pronto ni de forma tan radical, ¿vale? Eso ya vendrá después en la universidad o cuando sea, ¿vale? O en los estudios superiores del tipo que sean, no antes. Mira,
Yo era muy pro de lo como es ahora. Digo, ojalá yo en mis 14, 15 años me hubieran dejado hacer más de literatura o cosas así, ¿no? Más que matemáticas, pero bueno, es verdad que... Pero perderse las matemáticas es perder parte claro de que razonamiento. sí. Totalmente. Otra cosa es hasta dónde exigimos. Pues digo, una cierta especialización. Es decir, si a ti no te interesan las matemáticas, pues a lo mejor no tengo que exigirte tanto. Pero eso significa que no te sean útiles para el futuro de tu vida. O si a ti no te interesan las artes plásticas, pues a lo mejor no te exijo tantas habilidades, tanta destreza manual. O ponerte un número, que creo que eso es lo que molesta más, claro. ¿no? Que te tengan que etiquetar por un número. Pero úsalas, porque en tu futuro claro. serás tú mismo. Eso te está dando una visión de ti mismo, ¿no? Y después también sitúo la educación como un arte. O sea, no solo esta importancia de mantener esta cohesión educativa, sino que la educación en sí misma es un arte. Es creativa. Cada vez que entramos en el aula tenemos que improvisar muchas veces. Flexible. Hay que adaptarte a tu entorno. Y es simbólica. Muchas de las cosas que explicamos es abstracción pura dentro de las aulas. O sea, educar es un arte en sí mismo también, ¿no? Wow, cuántas cosas que aprender. Vivimos haciendo arte. Yo creo que vivimos haciendo arte, solamente que le hemos quitado esa esencia de seguir descubriendo, de tener esa mente de principiante para ver las cosas desde ese lugar de novedad, de cómo lo puedo hacer mejor, de cómo puedo hacer esto distinto, de qué más puedo explorar. Es eso, es justo eso. Y es que además las artes... todas son innatas en nuestra especie. Somos la única especie artista que hay en todo el mundo. No hay ningún otro animal que genere arte. Nosotros sí. Pero es que además es que es innato. A un niño tú le dejas un lápiz y una superficie para dibujar y empezará a hacer formas. Claro, a lo mejor no entendemos qué está dibujando, porque tampoco tiene todavía un control preciso de ese trazo, pero está o representando algo que ve o imaginando algo e intentando plasmarlo en esa hoja. Eso es arte. Claro. Hay un propósito. Sí, sí. Le dejas un sonajero y ensayará ritmos. Claro. Arte musical. El juego es teatro, es imitación, es teatro. Está imitando cosas de la vida real que él no está viviendo porque todavía es un niño. ¿Vale? Sí. Se ha visto que antes de empezar a hablar, en la etapa preverbal, ¿vale? Eso es importante porque el lenguaje oral ayuda a organizar nuestro cerebro, pues antes ya usan el método científico, tal como lo usamos los científicos después, para descubrir cómo es el entorno donde viven, y usan razonamientos filosóficos para interpretar cómo es este entorno. Es decir, que somos instintivamente, innatamente, somos artistas, científicos, filósofos. La educación, lo único que tiene que hacer es aprovechar esto que ya nos viene dado de nuestra biología. Y muchas veces lo que hace es mutilar algunos de estos aspectos. Sí. Tú no hagas dibujos, que dibujas muy mal. Tú tienes el ritmo de un escarabajo, pues no hagas música, ¿no? Claro. Nos mutilan. Nos mutilan. Claro, es aprovechar lo que ya somos. Por eso yo digo que las artes son humanas y nos humanizan, porque nos permiten encontrar nuestra propia esencia, porque es esta, son las artes, incluyendo ciencia y filosofía dentro de las artes. Wow. Soy un artista. Eres un artista, ¿eh? Maravilloso. Muchísimas gracias por esta conversación, David. No me voy a ir sin que nos digas dónde te pueden encontrar, porque luego aquí la audiencia nos mutila también, ¿eh? Mira, es muy fácil. Poner mi nombre, David Bueno, y Universidad de Barcelona. Muy bien. Y sale directamente mi correo, que es público, y es el único que uso. Muy bien. Y respondo siempre. Maravilloso. A veces tardo cuando tengo picos de trabajo, ¿vale? Ya. Pero estás ahí. Respondo siempre, sí. Muy bien. Pues muchísimas gracias por este espacio y por compartir tu esencia, tu energía, tu sabiduría con nosotros. Ha sido un placer tenerte aquí. Un placer también para mí, muchas gracias. Y bueno, tú que te has quedado hasta el final,
Ya sabes, si hay algo que te ha llamado la atención, quieres compartir alguna reflexión de esta conversación, déjanos en los comentarios, me encantará leerte. Y ya sabes que hagas lo que hagas, siempre hazlo a lo grande. Nos vemos en una próxima. Adiós.